Televisión Surimar, con el sonido y la imagen de hoy, uniendo nuestras regiones y hermanando a nuestros pueblos. Despierta, es un nuevo día, Jesús llama a tu puerta, abre tu corazón. Bien amigos, ya estamos de retorno en este subprograma Contacto Ciudadano. Todos los martes a partir de las 8 de la noche estamos aquí llevándole a ustedes la noticia, el comentario político y las entrevistas. Como lo dijimos en la inauguración de nuestro programa, tendremos entrevistas a políticos, tendremos entrevistas también a empresarios, porque este es un programa que también impulsa el emprendimiento que es tan necesario en el país. En esta ocasión estamos conversando con Roel Valenzuela. Él es, vuelvo a repetir, un gran dirigente, un viejo dirigente con mayor cariño y un hombre muy reconocido, no solamente en ahora en Lima. Ya vamos a hablar, él ha escrito también un libro, pero antes de continuar con Roel Valenzuela, queremos comentar una noticia también muy importante, porque de eso se trata el programa. Es decir, que aquí sea un programa variado, que llevemos la noticia. Hay una noticia importantísima que ya estamos prácticamente en un año preelectoral, ya se vienen próximamente las campañas, los plazos para los postulantes a la presidencia, al Congreso, etc. Y hay una norma, la ley 26859, si no me equivoco, que nos dice que para postular al Congreso de la República, para postular a un puesto eleccionario, como funcionario del Estado, congresista, presidente de la República, regidor, etc., hay una norma. Y dice que un año antes de la convocatoria deben ya presentar su lista de candidatos a los partidos políticos, y lógicamente el que quiera postular debe estar inscrito un año antes de la convocatoria a elecciones. Es decir, ese plazo se vence si no me equivoco, el 17 de julio. Muy bien, frente a esto, el Congreso de la República, a través de la Comisión de Constitución y Reglamento, ha aprobado una norma muy importante. Esta comisión, con 16 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, reduciendo el plazo. Es decir, ya no un año, sino que sean 6 meses antes de la fecha de convocatoria. Hasta 6 meses antes podrían los partidos políticos presentar sus candidatos. Esto es una noticia que seguramente va a alegrar a muchos políticos o líderes que están tratando de inscribir su partido político, porque ya había una desesperación para poder llegar a ese plazo. Y es necesario, desde este programa, nuestra humilde opinión, consideramos oportuno por una cuestión importante. ¿Qué significa? Que habrán nuevos partidos y por lo tanto habrán nuevas opciones, porque los partidos que hoy existen y que tienen presencia en el Congreso, ¿no es cierto?, son partidos pues que son responsables también de lo que está ocurriendo en el país. Llámese el desgobierno, la falta de institucionalidad que se da en este grado de corrupción al que hemos llegado, el debilitamiento del sistema democrático, etc. Y lo más grave es esta recesión profunda que hay económica que hay en el país. Eso es responsabilidad de quienes hoy gobiernan, quienes hoy están o tienen presencia en el Congreso. Entonces es bueno que nuevos partidos políticos, nuevas mentes, gente que tenga visión de país, puedan incursionar en este nuevo proceso electoral. Y me parece interesante esta ley, esta norma que todavía no está aprobada en el Pleno, ya está aprobada en la Comisión, y aquí va a pasar al Pleno. Esperemos se apruebe
seguramente habrán algunas modificatorias, no lo sabemos, pero desde ya saludamos esta iniciativa que creo que es positiva frente a la oportunidad que deben tener los nuevos partidos políticos. Bien, amigos, con este comentario político pasamos nuevamente a la entrevista con nuestro invitado Roel Valenzuela. Roel, hay un tema importante que tampoco la gente conoce, cómo es que Vía El Salvador, y ya desde sus inicios, desde su estructura, pensó en tener estos 4 espacios fundamentales, que era la zona urbana, la zona industrial, zona de esparcimiento, que podría llamarse la playa, y la zona agropecuaria. ¿Por qué, si era un desierto Vía El Salvador, donde no había agua ni para tomar, se pensó en una zona agropecuaria? Bueno, se pensó en una zona agropecuaria porque cuando llegamos ya había una zona. Ya habían los colonos de la tablada de Lurín que traían agua desde las pampas, desde las fosas de oxidación de San Juan de Miraflores, la llevaban por canales y llegaba desde lo que es el bosque, el parque zonal, el bosque, iban sembrando y llegaban hasta el mar. Ah, interesante, o sea, ya habían ahí. Y después cuando llega, ya se da Vía El Salvador, ellos se incluyeron en el... Se incluyeron. Y por eso esa zona agropecuaria ya tenía dueño, ya, así que en mi estado. Además, entiendo yo que se pensó también que así como tenían una zona industrial para lograr empleo y que desarrollen empresas los propios pobladores de Vía El Salvador, también se pensó en la alimentación. Pero la zona agropecuaria se dijo, no teníamos agua ni para tomar y queríamos tener eso, tener agricultura. Y se pensó en hacer agricultura, pero agricultura solamente para alimentar ganado, que era para criar ganado, para esto. Que eso era la idea que se tuvo en ese tiempo, ¿no? Desgraciadamente ahora los alcaldes han cambiado la zonificación y todo han venido por eso. Bueno, pasemos, Roel, ¿cómo se gesta la comunidad urbana autogestionaria? La comunidad se gesta en la primera convención de dirigentes, donde van todos los dirigentes de cada manzana, de cada grupo residencial. Fueron más de 800 dirigentes a un colegio que estaba en Esteras, que fue el colegio Pachacute. Y ahí se hace los días 27, 28, 29 y 30, 4 días. 4 días se reunieron todos los dirigentes para poder dar definitivamente, ver toda la cosa, toda la problemática que había. Mira lo interesante, Roel, cómo los dirigentes, a pesar de que tenían que salir a trabajar a las 5 de la mañana porque trabajaban en la Avenida Argentina, por Guitarte, etcétera, Callao, sin embargo se daban tiempo para reunirse en esta convención. Y en las noches los dirigentes, yo recuerdo que estaba muy pequeño, pero los dirigentes no dormían. Dormían 2 horas, 3 horas, porque a las 5 de la mañana, 4 de la mañana ya tenían que caminar desde su lote, ¿cierto? De su lote de Esteras, de su casa de Esteritas, caminar hacia la curva de Nueva Esperanza para tomar un carro, y en ese entonces se andaba colgado en los carros. O sea, miren lo interesante de cómo se gesta Vía El Salvador. Es decir, en esta convención entonces se propone el nombre. No, ni siquiera el nombre, se propone la estructura orgánica. En la primera convención. En la primera convención, la estructura orgánica, y se elige ahí ya, con esa estructura orgánica, lo que es la CUAD, ¿no? La comunidad urbana autogestionaria. Ahí se nombra, tanto es así que a los 2, 3 días que descansamos nada más, seguimos, se da la orden, el primer acuerdo de esa convención es comenzar la elección en todo el segundo y tercer sector con los nuevos cargos que se habían elegido. Ninguna elección tenía ni vicepresidente, ni secretario de planificación, ni secretario de educación, ni secretario de salud, ni secretario de producción y servicios. Eso era lo nuevo, ¿no? Y que todo se planificaba y todos, la palabra que nos unía era comunidad. Interesante, ahí se estructura los cargos que eran afines a sus necesidades. A las necesidades. Por ejemplo, salud, porque no habían postas, educación, porque había que construir colegios, ¿no es cierto? ¿No? Y la planificación, interesante. Es la primera organización, no solamente del Perú, sino creo de Sudamérica,
o de América, que tenía un cargo de planificación y se iba planificando las ideas que llevaban los dirigentes en las asambleas, se planificaba para ver cuál era lo prioritario. Claro que como no teníamos nada, todo era prioritario, todo era urgente y todo era necesario, todo lo que planteaban, no podíamos hacerlo todo. Y teníamos la premisa que teníamos que si no dábamos nosotros el ejemplo que el trabajo de hacer, ir haciendo, el gobierno no nos iba a dar ni aire. Ahí hay una frase muy importante que la recuerdo y Claro. quisiera que tú le digas cómo pensaban los dirigentes de ese entonces. No tenían esperanzas en el gobierno. No. ¿Qué se plantearon? Una frase histórica muy Sí, bonita. porque no tenemos nada, lo haremos todo, ¿no? Interesante, porque no tenemos nada, lo haremos todo. Y así sucedió en Villa Salvador. Muy bien, Roel. Hay otra frase, ¿no? Ya. Antes que casas, fábricas. ¿Y por qué era antes que Casas Fábricas? Porque salir a trabajar desde Villa El Salvador hasta el cinturón de la Avenida Argentina, echábamos 2 horas de trabajo y 2 de regreso, 4 horas, y no virtualmente dormíamos. Por eso, antes de casas fábricas, para no tener ciudades dormitorio, eso fue lo que se planteó. ¿Por qué era ciudad de dormitorio? Nos dice Roel. Porque la gente llegaba a las 10 de la noche, porque salía a las 5 o 6 de la tarde de su trabajo, y venir a Villa Salvador, pues no había movilidad, no era fácil. Entonces llegaban 10 de la noche y a las 4 de la mañana tenían que ir, es decir, era un dormitorio. Muchos de ellos no veían ni a sus hijos, salvo los domingos. Pues por esta razón es que Roel nos dice de que se plantea antes que casas fábricas. Y así es como se gesta entonces el Parque Industrial de Villa Salvador. ¿Cuál fue el inicio? El inicio se da, y yo tuve la idea de empadronar a todos los pequeños artesanos, talleristas, vendedores, todo el mundo. Y era una inmensa pampa que habíamos dejado para el parque industrial. Y todo el mundo tenía miedo porque nos habían llegado las casas que no teníamos ni siquiera para poner una u otra estera más para nuestros hijos. ¿Y cómo vamos a sacar un lote en el parque industrial? ¿No? Pero ¿cómo es? Los dirigentes de Coave fueron tan inteligentes que pudieron interesar al presidente del BIC, Banco Interamericano de Desarrollo, que fue Ronald McNamara, y fue el secretario Galindo Santibáñez Bruno, que todavía está vivo, ¿no? Que fue a recibirlo en lo que hoy es el Parque Zonal, el parque que está por Las Palomas. Ahí lo recibió, que vino en un helicóptero, y lógicamente deja un donativo para poder implementar el parque industrial. Ese donativo lo recibe el Ministerio de Industria con el Ministerio de Planificación, pero al final mejor era nuestra necesidad por el agua y teníamos que darle prioridad, y se utiliza en traer las redes matrices de agua desde La Tarjea hasta Villa Salvador, y que hoy dan servicio a todo el Cono Sur. Y que se han ampliado incluso porque ya ha crecido ¿no? tanto. Eso es la historia, que todo el mundo lo sabe. Nosotros hemos sido solidarios, a pesar de nuestra pobreza, esa solidaridad que se muestra. Que fue una característica en Villa El Salvador. Claro. Y que produjo como que producto de ello es el Premio Príncipe de Asturias, ¿no? Pero perdón, ahí la solidaridad se revive, porque los solidarios han sido los incas en el trabajo de la minca, en el trabajo comunal. Eso es lo que se revive, ¿no? Se revive y se hace fuerte el trabajo de la solidaridad por intermedio de esa palabrita clave que para mí es comunidad. Bien, Roel, lamentablemente el tiempo en la televisión es ingrata, pero vamos rapidito. El Parque Industrial entonces hoy es un ejemplo, un emporio industrial, gracias a los acuerdos que se tomaron en esta famosa Cuadres. ¿Qué otra anécdota vamos a tener que invitarlo nuevamente a Roel para poder seguir conversando? ¿Qué se logra más adelante? Educación, salud, cómo funcionaban los famosos locales comunales. Hay mucho que hablar. Antes, para que vean lo del parque industrial, ¿no? Ya se había habido el parque industrial, eran 6 instituciones, que era la Coaves, el municipio y los talleristas, eran de Villa Salvador, y era el Ministerio de Industria, era el Instituto Nacional de Planificación y era otro ministerio de vivienda, creo que era, ahí que entraban. Esos 6 dominaban, pero a raíz de ir a recibir el Premio Príncipe de Asturias,
hice todo un periplo por Europa y me di cuenta lo importante que era. La organización. El tren eléctrico. El tren eléctrico. El tren eléctrico, los talleristas querían que le dé toda la S y en ese momento se tuvo que decidir y el Acuave fue el que decidió hacia dónde iba. Tú sabes que casi desde Velasco hasta el fondo, ¿no? Son buena cantidad de metros de terreno, se le dio al parque industrial para que ahí esté operando el terminal del tren eléctrico, para que la mayor parte de los trabajadores fueran pues de Villa Salvador. Eso fue lo que se pensó, y el transporte, eso no lo sabe poco. Michel Azcueta pues estaba preocupado, no sabía la posición de la Acuave, pero gracias a haber ido a recibir el premio y nos dimos cuenta que más útil era tener una movilidad que iba a servir para todos los pobladores de Villa Salvador. Que ahora sirve muchísimo. Muy bien, amigos, con el compromiso de que vamos a seguir con la historia de Villa Salvador, porque nos falta todavía más de la mitad. Roel es un hombre que vive permanentemente, es más, él es el organizador, uno de los organizadores de esta celebración del 53 aniversario. Entonces te comprometemos, Roel, para una próxima entrevista para seguir hablando de la historia. Sí, tu palabra final. Cuando quieras, amigo Freddy, yo estoy presto para venir, pero antes quiero invitar, este sábado 11 de mayo vamos a embanderar Villa Salvador, ¿no? Y vamos a celebrar nuestro triunfo de haber hecho un pueblo exitoso, 53 años que ahora es admirado por todos los peruanos y es admirado por casi todos los pobladores que llegan del mundo por el logro que ha tenido. Eso los quiero invitar. Esta misa va a ser el sábado 11 de mayo a las 6:30 en la iglesia matriz de Villa Salvador del primer sector, que va a ser oficiada por el obispo de Lurín, todos los párrocos de Villa Salvador, y donde por primera vez vamos a hacer un brindis en la puerta de una iglesia, y con el párroco un brindis como un acto simbólico que ahí también está Dios. Muy bien, bien amigos, ya no da para más. Hemos terminado así con este segundo programa de su programa Contacto Ciudadano. Una vez más agradecemos a nuestro amigo Juan Caleb Honorio y también a don Juan Honorio, quienes son los responsables de que este programa exista y que pueda llegar a miles de hogares. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Televisión Surimán, con el sonido y la imagen de hoy, uniendo nuestras regiones y hermanando a nuestros pueblos. Despierta, es un nuevo